Muy buenas noches, docente. Edith Sarabia le saluda. A continuación procedo a hablar sobre la teoría general del contrato. Según el Código Civil, el contrato está encaminado a conservar su licitud. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Analizando esta definición, se determina que el contrato es un acto voluntario y consensual, sin importar que el consentimiento sea verbal o escrito. Por ejemplo, en el caso de la servidumbre. Obligaciones de hacer, por las que el deudor se compromete a elaborar algo o realizar un servicio. Obligaciones de no hacer, por las que el deudor debe abstenerse de ejecutar algo. Proviene del latín contractus, derivado de contrare, que significa concertar, lograr. Convención y contrato, sin embargo, de la confusión de términos en el código, no es lo mismo contrato que convención, ya que este último es un término más bien genérico para toda la relación jurídica. Y el contrato es solo una especie particular de convención cuyo fin específico es generar obligaciones. El contrato tiene un fin determinado que se manifiesta en 4 modalidades: crear, regular, modificar y extinguir una relación jurídica patrimonial. Los elementos del contrato. Según la doctrina clásica a la cual se acoge nuestro código, se requieren de 3 elementos indispensables para que exista un contrato válido. Estos son esenciales, naturales y accidentales. Esenciales, o sea, aquellos que ineludiblemente deben existir en un contrato. Esto provoca la nulidad del mismo en caso de omitirlos. Pueden ser estos de carácter general en todos los contratos o de carácter particular. Esto es específico para determinar el contrato. Por ejemplo, el consentimiento, la capacidad, el precio, etcétera, etcétera. Naturales son los que pertenecen a la naturaleza jurídica del contrato y que, aunque no se los mencione, se sobreentiende que están incorporados al mismo. Por ejemplo, la garantía de evicción en el contrato de compraventa. Accidentales son todos aquellos elementos que, sin ser esenciales ni naturales, las partes quieren expresamente incorporar al contrato. Por ejemplo, una cláusula penal, plazos, prendas, hipoteca, etcétera, etcétera. La doctrina distingue entre requisitos necesarios para la existencia del contrato y los exigidos para su validez. Requisitos necesarios para la existencia del contrato son los indispensables para que un contrato nazca en la vida jurídica, sin reparar en su validez o eficacia. Estos son la expresión de la voluntad, la existencia de un objeto y la existencia de una causa. Ahora bien, verificada la vigencia de un contrato, su eficacia depende que reúnan los requisitos de validez, los mismos que están señalados en el artículo 1461 del Código Civil para la generalidad de los actos y en el artículo 1459 para una categoría especial como son los actos jurídicos solemnes. En los contratos, los efectos jurídicos producidos por los contratos son varios, unos relacionados con las partes contratantes, otros relativos a terceras personas y finalmente son los que tienen que ver con su contenido. Aunque el principio general es que los contratos solo pueden obligar a las partes y no pueden comprometer a las personas que fueron terceros en los mismos. Sí pueden producir respecto de ellos otros efectos que no son de obligatoriedad. Ahora continuamos con el contrato de promesa. Este tipo de contrato está ampliamente difundido y aplicado en la sociedad.
especialmente en los contratos de adquisición de bienes inmuebles, porque otorga confianza en las personas y es un medio para garantizar la ejecución del contrato de compraventa. Se ha identificado que este tipo de contrato previo es ejecutado incorrectamente de manera privada, además de no contener los requisitos exigidos para generar su cumplimiento y cumplir con el objetivo que es un contrato a futuro. Este es un contrato preparatorio, a través del cual se establecen las condiciones y los términos bajo los cuales se establecerá en un futuro un contrato principal. El contrato de promesa usualmente es el medio por el cual los ecuatorianos utilizan un medio de promesa para documentar las acciones de compra-venta que realizarán en un futuro. Puede otorgarse también para celebrar cualquier contrato futuro siempre y cuando la naturaleza de éste lo permita. Además, se deben cumplir todas las condiciones establecidas por la ley. El contrato de promesa se asume una obligación por cada una de las partes y las condiciones establecidas. Por el contrato de promesa también se asume un compromiso futuro. Esto quiere decir que este se puede asumir de dos maneras. De manera unilateral, cuando únicamente comparece una de las partes, y de manera bilateral, cuando comparecen las dos partes en reciprocidad de obligaciones. Ante todo esto, se tiene como los elementos del contrato de promesa elementos de tipo personal, real y formal. Los elementos de tipo personal corresponden a los sujetos que comparecen en el contrato de promesa y a los que se les puede denominar promitentes o promisores. En este caso tenemos los promitentes vendedores y los promitentes compradores. Si hablamos de manera singular, pues será un promitente vendedor y un promitente comprador. Los elementos reales constituyen en sí la esencia de este contrato. En este caso será el documento futuro que se va a realizar, porque esto es a lo que las partes se están comprometiendo. Finalmente se tienen los elementos formales. A esto se derivan todas las leyes a las que se debe sujetar un contrato de trabajo, respetando en sí toda la normativa constitucional establecida y también la reciprocidad de obligaciones y tener el acceso al cumplimiento de este contrato y obviamente el cumplimiento de un contrato futuro. Este tipo de contratos se realizan en la compraventa de inmuebles para que de esta manera el promitente comprador asegure el elemento real o el objeto que va a comprar y el promitente vendedor sepa que en un futuro pues este promitente comprador será quien asuma este elemento que está en venta. Contratos de garantía. Los denominados contratos de garantía conciernen a la especie de los contratos que se suscriben con el objetivo de aseverar el cumplimiento de otro contrato, que en este caso sería su principal. Su esencia es una asistencia accesoria que solo deviene reivindicatoria en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal. Ello exhorta a que la prestación importante sea viable, lícita y concluyente, o determinable. Si no es así, el contrato de garantía será nulo y por tanto inexigible, es decir, que el mismo perdería toda su legalidad. Es decir, son accesorios y subsidiarios. Esto debido a que solo son exigibles en caso de que por algún de los motivos previamente establecidos no se cumpla la prestación del contrato considerado principal y no puedan imaginarse sin la presencia del contrato principal. Lo segundo es, la subsidiariedad significa que es imprescindible que el contrato de garantías solo lo efectúe en caso de que el deudor del contrato primordial no llegue a cumplir con su obligación. Los contratos de garantía son los siguientes: garantía en la contratación mercantil y los contratos de garantía en particular. Antes de continuar con el análisis de cada uno de los siguientes signos antes mencionados, es bueno establecer un principio básico. La garantía es un contrato accesorio que consiste en una diversa gama de las obligaciones y contratos, seguro, depósito, prenda, valores, hipoteca,
depósito, etc., cada uno de los cuales, considerado independientemente de su carácter auxiliar, tiene una fisionomía propia muy diferente a esta. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé las siguientes 3 garantías: garantía de fiel cumplimiento, garantía del buen uso del anticipo y garantía técnica para ciertos bienes. Como conclusiones, tenemos que los contratos de garantías están basados en la confianza. Por lo general son gratuitos y solo se activan si el contrato principal, por alguna de las causas mencionadas, no se valida. En ese caso, el contrato de garantía pasa a ser el principal. Una de las particularidades más interesantes del contrato de garantía es que si éste por algún motivo no consta por escrito, el mismo pierde todo valor y deja automáticamente de ser válido. El cuasicontrato es un acto voluntario, lícito y no convencional, ligado al contrato pero diferente de él, porque carece de un elemento esencial, a saber, el acuerdo de la voluntad. El cuasicontrato de agencia informal se definió como un mandato en el que la gente actúa sin un cliente. El Código Civil regula la gestión de empresas extranjeras y el cobro de pagos indebidos como cuasicontratos, donde se investiga el tema del enriquecimiento injusto, pues la teoría mayoritaria pretende que los denominados cuasicontratos son expresiones o subtextos de la injusticia, enriquecimiento, pues como quien se enriquece a costa de otro sin razón, está obligado a devolver lo que injustamente recibió. Igualmente se debe tener en cuenta las condiciones necesarias para reconocer un contrato tipo no convencional. En caso de criterio restrictivo, lo siguiente: A. La inexistencia de un acto ilícito y voluntario. B. Que no proceda de una convención. C. Que guarde analogía con alguno de los cuasicontratos típicos, lo que a su vez la tienen con determinadas obligaciones contractuales. Entre los principales modelos de contratos tenemos el de administración de sociedades, cancelación de cuotas indebidas, asuntos de comunicación, recibo de herencia, administración y tutela. Entre los cuasicontratos especiales tenemos la gestión de negocios y el pago de lo indebido. En el primero se menciona que los gerentes están obligados a finalizar los negocios iniciados, aun cuando el dominio fallezca durante la gestión de ellos, a utilizar la prontitud de los padres, a rendir cuenta de la gestión y restituir al dominio. El segundo manifiesta que se llama conditio indebiti, es responsable frente al que hizo el pago y sus herederos, frente al que recibió el pago irregular y sus herederos, y tiene por objeto reembolsar la cantidad indebida pagada y un error aceptable, pero solo hasta su valor. Defensor se hizo rico si eres de buena fe. De las conclusiones podemos mencionar que los cuasicontratos por lo general son contratos indebidos en donde la parte que lo realiza se enriquece de manera ilícita con las cláusulas que lleva el mismo. Otra conclusión será que existen varios tipos de cuasicontratos como son gestión de negocio, pago de lo indebido y comino incidentes.